sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, Mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Oh Cristo, nombre sobre todo es. Oh Cristo, tu nombre santo es. Oh Cristo, con mi ser te alabaré y mi vida rendiré. Mi vida rendiré. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Señor, reconocemos, Dios, que gracias a tu amor eterno, Dios, derramado en la cruz del Calvario, tenemos entrada, Señor, a tu trono de gloria y de gracia. A ti, Señor, reconocemos, Señor, que eres nuestro Señor y Dios, que eres nuestro Salvador, a quien nosotros adoramos. Oh Jesucristo, Señor, bendito seas por siempre y para siempre, porque tu amor es eterno, Dios. Te bendecimos, Jesús. Tributamos honor a ti, Dios. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí,
por amor. Amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora. Le invito a que usted pueda abrir su Biblia en la carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, allí en el capítulo número 1, versículo número 5 al verso número 10. La palabra del Señor dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hasta ahí la palabra del Señor, la lectura de esta palabra. Y vamos a compartir un tema, ¿no es cierto?, acerca de esto. El texto dice que si estas cosas, dice el verso 8, abundan en vosotros, entonces no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto. Y hoy el mensaje es ocioso o diligente. Si es que somos cristianos verdaderos, fortalecidos en el Señor, que continuamente crecemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o hemos dejado atrás esa gracia, hemos dejado atrás ese celo, ese deseo de poder servir al Señor con todo el corazón. Vamos a tratar de mirar estas palabras y definir nuestra propia vida. Segunda de Pedro, que es el texto que leímos recién, nos hablaba de que el Señor quiere que nosotros podamos crecer. De hecho, la Biblia nos habla, y de aún más al nuevo creyente le habla la palabra aquí mismo en el libro de Primera de Pedro. Ahora dice la palabra del Señor allí en el capítulo 2 que debemos de desechar una serie de cosas, envidias, hipocresías, detracciones, y desear como niños la leche espiritual no adulterada para crecer. Pero, ¿qué es una persona diligente? Vamos a partir por lo positivo primero. Bueno, una persona o un cristiano diligente es alguien que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o el cumplimiento de una obligación o encargo. Ahí vemos a la hormiga, cómo ella se prepara desde muy temprano en el verano y la primavera para el invierno. Diligencia, interés en hacer las cosas bien. Y vemos en este otro caso a un ocioso, y el ocioso es una persona, o una ociosa es una persona que no tiene una ocupación, que no produce rendimientos de manera activa, que es inútil, que es una persona sin fruto, una persona que no provoca ningún tipo de provecho ni sustancia. Entonces, hay personas, tanto en el mundo secular como en la iglesia, que son diligentes, que son preocupados, que producen, que son gente que realmente da gusto verlos y atenderlos, porque ellos tienen siempre una preocupación, no desmedida, sino normal, porque su vida fluye así. Pero aquel que es ocioso sencillamente no levanta nada ni un dedo y perfectamente se comienza a pegar a sus malas costumbres. Y aún más, este ocio es contagioso. Este tiempo de pandemia la gente se ha dedicado a hacer un sinnúmero de cosas. Algunos han desarrollado tareas de emprendimiento, pero otros en realidad no logran ver qué hacer. Su vida se ha transformado en una vida ociosa.
tenemos peligro en la ociosidad. El libro de Segunda de Samuel nos habla de una situación que vivió un rey, el rey David. Y la palabra del Señor nos habla ahí en Segunda de Samuel capítulo 11, que David tenía que ir a la guerra, pero él decidió quedarse en palacio. Al estar allí en palacio, mientras los guerreros estaban en la batalla, él en su ociosidad comenzó a mirar por la ventana y dice la palabra del Señor que este hombre se interesó en una mujer que se bañaba en uno de los lugares cercanos al palacio. Dice el relato en una paráfrasis, ¿no es cierto?, en otra versión, una tarde David comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una hermosa mujer que se estaba bañando. Se trataba esta mujer de Betsabé, que era hija de Elián y esposa de Urías, uno de los mejores guerreros que él tenía, generales de su ejército, y esta ociosidad de David le llevó a ser infiel y a que la esposa de este varón fuese llevado delante de él, y allí él finalmente tiene relaciones con ella hasta que al final nace o viene ella quedando embarazada, hasta que este hombre en su ociosidad y el deseo de mantener su pecado termina con la vida de Urías, dando una orden para que en la batalla él quedase solo frente al enemigo y así pudo quedar él con esta mujer. Sin duda que la mirada del Señor vio todo esto y corrigió duramente al rey David. La ociosidad, hermano, nos permite hacer muchas cosas, pero muchas cosas que en minutos no son las que como creyentes, como cristianos, nosotros debemos de buscar hacer. Este varón se apartó y perdió gran bendición en su vida, porque él tuvo que luego ser restaurado. Podría haber muerto, pero él se acercó de nuevo al Señor. Vemos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 5, otra experiencia. Había un hombre llamado Eliseo, que fue visitado por un varón llamado Naamán. Y Naamán era un hombre que venía con lepra, con una enfermedad. Eliseo le pidió que se sumergiera 7 veces allí en el río Jordán. Y este varón decidió finalmente obedecer a la voz de Eliseo, el varón de Dios, y quedó sano. Él traía obsequios, traía plata, traía riqueza para Eliseo, pero Eliseo no quiso recibirla. Pero el empleado, el siervo de Eliseo llamado Giezi, sencillamente no pudo soportar la idea de quedarse sin nada y con una mentira fue donde Naamán para pedir para él algo que en alguna medida trazaba un deseo que estaba en su corazón, la avaricia. Dice, sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirte que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Muchos con la ociosidad lo único que quieren es enriquecerse. No importa si para ello tienen que mentir y tienen que fingir cosas que no son. Nosotros sabemos luego por la palabra de Dios ahí en el libro de Segunda de Reyes, que este hombre, al mentir, al actuar de esa manera, el Señor también lo presenta y lo declara delante de Eliseo, y Dios trae la lepra que estuvo sobre Naamán, sobre el cuerpo de Giezi, por causa de esta actitud tan egoísta de buscar dinero, de buscar joyas, de buscar ropas lujosas para apropiarse de ellas con mentiras. Este hombre podría haber destinado un tiempo para aprender por qué razón Eliseo rechazó esas riquezas, por qué razón él servía al Señor sin buscar beneficios propios. Entonces tenemos allí la palabra de Dios, cómo ese hombre en su ociosidad terminó también con una lepra que no solo le siguió a él, sino a toda su descendencia. Otro ejemplo del peligro de la ociosidad lo encontramos en el libro de Números 14. Allí el pueblo de Israel comienza a hablar en contra de Moisés. Se quejaban por todas las cosas, porque les faltaba pan, porque no querían comer maná, porque se aburrieron de la carne, porque querían sencillamente los ajos, las cebollas, los puerros de allí, de Egipto. Y en el capítulo 14 de este libro de Números, la palabra del Señor nos habla y nos dice que Dios se molesta y dice, ¿hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante ni tengo poder?
Ya he hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no creen en mí. Si usted mira esos versículos, vemos que Dios en síntesis castiga a Israel. Y dice ahí en el versículo número 12 de este capítulo 14 de Números, y los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vemos ahí cómo Dios se molesta. Esta gente que estaba continuamente replicando las cosas que hacía Moisés, estaba murmurando en contra de Dios, en contra de las cosas que ellos debían hacer y no las querían hacer. Vivían una vida realmente bendecida, pero nunca aceptaron esas bendiciones porque ellos siempre anhelaban las cosas de otros pueblos, las comodidades. Habiendo sido esclavos, ahora ellos exigían una situación mucho mejor y no se conformaban con las bendiciones que Dios había puesto sobre ellos. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos, cuántas personas son ociosas en este sentido, que continuamente están reclamándole a Dios una y otra vez, y no se dan cuenta de que Dios los está colmando de bendiciones? Pero también ustedes que hacen eso, que sencillamente no se ocupan en la oración, en la gratitud al Señor, están también colmando la paciencia de Dios. Otro último ejemplo lo quiero presentar en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo número 11, versículo número 12. La palabra del Señor nos habla de una experiencia allí, en ese lugar donde Jesús está moviéndose y maldice a una higuera estéril. La Biblia dice que cuando Jesús salió de Betania tuvo hambre, y la palabra de Dios dice que cuando vio de lejos una higuera que tenía hojas, entonces fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Algunos se preguntará por qué razón, si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús fue a buscar higos allí? Bueno, Jesús buscaba los nódulos o botones comestibles que son previos al higo. Y si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo que Jesús fue a buscarlos, esto indica que el árbol, a pesar de tener higos, será estéril y no producirá frutos. Hermanos, quizás algunos vienen recién caminando en la fe. Y alguien dirá: todavía no estoy suficientemente maduro para dar frutos para la gloria del Señor. Pero cada creyente, por pequeño que sea en su fe, siempre tiene algún pequeño brote, algún pequeño nódulo, algo que indica que está creciendo en la gracia del Señor. Sin ir más lejos, recuerde usted al endemoniado Gadareno, un hombre que tenía una legión de demonios, y cuando Jesús va a él, y cuando el Señor lo liberta, este hombre, ¿no es cierto?, quiso seguir a Jesús, pero luego el Señor le dijo que no, que fuera a su casa y se mostrara a los suyos y fuese a disfrutar de esta vida libre que el Señor le había dado al libertarle de esta legión demoníaca. Pero este varón, ¿no es cierto?, se dedica a predicar la palabra y lo habla una y otra vez por Decápolis. Comienza a dar fruto. No era un hombre maduro con un conocimiento vasto de la Escritura, pero él iba proclamando lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces preguntémonos nosotros: ¿somos ociosos o somos diligentes? Nuestra vida espiritual está quizás como este ejemplo de este hombre que está ahí tirado, botado en un sillón, ya aburrido de leer. Otros, ¿no es cierto?, ya están aburridos de ver televisión y siguen mirando las mismas cosas. Y en lugar de tomar la Escritura, de crecer en la gracia del Señor, se han convertido en gente ociosa, que se dedica a mirar cosas que no debe mirar, como David, que miraba a Betsabé mientras se bañaba desnuda ahí frente al palacio. Otros están pegados en la internet ahí mirando pornografía o buscando cualquier otra cosa sin ningún sentido. Otros están mirando cómo enriquecerse de manera fácil. Y eso es ociosidad, porque la palabra del Señor dice claramente que aquel que no trabaja, que no coma. Entonces podemos mirar que otros en la vida ociosa están ahí criticando al líder de la iglesia, o mirando o comparando como lo hacía el pueblo de Israel. Y otros que están recién caminando en la fe o que llevan poco tiempo en ella, sencillamente no dan frutos.
entonces no son productivos. El Señor le dijo al hombre y a la mujer ahí en el Edén, fructificad y multiplicaos. Es decir, que seamos útiles, que seamos de provecho, que tengamos sustancia. Pero muchas veces no somos diligentes, sino ociosos. El texto que leíamos al principio nos habla en relación a esto. El Señor habla de la siguiente manera. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Fíjese que aquí el Señor está comparando a un pueblo ocioso, a un pueblo que no era diligente, con la maldad de Sodoma y Gomorra. Tanto le compara que le llama tu hermana. ¿Por qué? Porque Israel se estaba apartando, estaban llenando su vientre, solamente preocupando su vida de progreso y progreso. Y eso le trajo soberbia. Cuando hay recursos, hermano, también hay saciedad de pan. Y a veces cuando no tenemos lo suficiente, somos lo más fuerte que el Señor espera de nosotros. Cuando no tenemos lo suficiente, comenzamos a clamar al Señor y nuestra vida espiritual se fortalece porque vemos la mano de Dios. Entonces, hermanos, no esperemos que el Señor nos quite el alimento, el trabajo, para acercarnos a Él. La soberbia viene por causa de la ociosidad. La saciedad de pan y la abundancia de ociosidad, dice la Biblia, tuvieron en medio de esa ciudad de Sodoma y Gomorra que fueron destruidas por su pecado. Vemos entonces otro texto más. Dice la palabra que el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Recuerde la palabra aquí que leíamos allí en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta, dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, dice el versículo 8. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Entonces, vemos de que la ociosidad llena al hombre de pobreza, de miseria. Y terminamos en un estado de indigencia espiritual. Entonces los judíos que no creían, dice la palabra, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando a una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Vemos ahí, ¿no es cierto?, cómo se desarrolló un alboroto por la predicación de los creyentes de Pablo allí, ¿no es cierto?, en medio de un grupo de personas que eran contrarias a esa fe. Y los mismos judíos, pero en ese caso, gente que tenía celo, gente que tenía un mal concepto de los creyentes y lo único que creían en lo que ellos pensaban que era correcto, tomaron a algunos ociosos. La gente ociosa se presta para dar un mal testimonio o un falso testimonio de alguien. La gente ociosa se preocupa, como vimos al principio, de murmurar contra aquellos que están alrededor. ¿Qué tipo de personas somos? Dice la palabra que nuestra vida debe estar llena de la palabra de Dios, que debemos de hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y la palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. ¿Ocioso o diligente? Vemos acá un hombre que está empeñado en llegar a la cima. Y aquí, ¿no es cierto?, encontramos esto. Una vez que somos hechos hijos e hijas de Dios, el crecimiento en la vida cristiana no simplemente nos sucede. Debemos poner toda diligencia en nuestro caminar con el Señor. Y de eso nos hablaba el texto en el libro de Pedro, en donde, ¿no es cierto?, decía, vosotros también poniendo toda diligencia, poniendo todo empeño en crecer. Hermano, el crecimiento de la vida cristiana no ocurre así como ocurre de repente alguna cosa insólita, sin ningún fundamento, sino que debemos nosotros de poner toda diligencia en ello. Debemos de buscar la palabra para que por ella crezcamos. Debemos de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor.
Es necesario, hermano, ser diligente. Yo no sé cómo usted está viviendo esta etapa de la vida en el mundo que está ocurriendo. Mucha gente ha vuelto atrás. Hoy quiero invitarle a que vea algo más. Mire, la palabra dice aquí en Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo número 1 que leíamos, en nuestro texto, versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, debemos de ser diligentes y no ociosos, diligentes, y dice, añadid a vuestra fe virtud. Sobre la fe, ¿no es cierto?, que es lo que el Señor nos entrega para creer en Él, debemos de tener virtud. Y la virtud es el valor, la valentía, la diligencia, con esfuerzo. Tener este valor, ser capaces de caminar en medio de las circunstancias adversas con el Señor. Y luego dice, a esa virtud añade conocimiento. No seas ocioso, sumérgete en la palabra y abunda en ella. Que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Y hay gente que dice, bueno, yo creo, sí, y también, ¿no es cierto?, tengo valor y también leo la palabra. Pero el Señor nos habla de una verdadera escalera de progreso para el diligente. Y la Biblia dice, bueno, agrégale al conocimiento dominio propio. Versículo 6. Y el dominio propio es aprender a dominarse a sí mismo. Hay hermanos que tienen fe, que tienen valor, que tienen conocimiento, pero no se dominan a sí mismos. Explotan rápidamente. Entonces necesitamos nosotros de este dominio propio para poder agradar al Señor. La hormiga agrega cosas para su despensa de invierno y el perezoso debe mirarla a ella, que es diligente. El cristiano debe ser diligente. Usted y yo debemos de ser diligentes. El Señor nos llama en este tiempo a crecer. Y al dominio propio agrégale paciencia, dice la palabra. Y la paciencia es la capacidad de tolerar las adversidades, de ser fuerte, de ser gente templada, para poder soportar en el nombre del Señor aquellas cosas que se nos vienen encima. Y hermanos amados, hay muchos que han perdido ya la paciencia. Dice la palabra, tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. La paciencia, amado, la paciencia es necesaria en la vida cristiana. Y a esa paciencia entonces agréguele piedad. Dice el versículo número 7. La piedad es el culto genuino a Dios. El caminar de manera íntegra delante de Él. Y a esa piedad agréguele afecto fraternal. Ese afecto fraternal es un amor desinteresado. Necesitamos nosotros, hermanos, tener amor con la gente, pero de manera desinteresada, no esperando recibir algo. Hay gente que sirve con la esperanza de recibir, pero el Señor nos enseña que nosotros debemos de hacerlo con la esperanza de entregarnos completamente a aquello que estamos haciendo. Entonces necesitamos, dice la palabra, ahí en el versículo que leíamos, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El cristiano debe caminar, debe avanzar en cada una de estas cosas que están aquí presentes. Hermanos amados, necesitamos hoy mirar nuestra vida y a través de estas cosas, dice la palabra, porque si estas cosas, versículo 8, abundan en vosotros, si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces pregunte usted, ¿en mi vida hay virtud? ¿Hay conocimiento? ¿En mi vida hay dominio propio? ¿Hay paciencia? ¿Hay piedad? ¿En mi vida hay afecto fraternal? ¿En mi vida existe amor de Dios? ¿Ese amor agape? Quizás, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo poca paciencia, pero aquí la palabra dice que estas cosas no solamente deben estar en nosotros, sino también abundar en nosotros. Y abundan. Necesitamos crecer, hermanos, que estas cosas puedan abundar en nosotros. Si hacemos eso, entonces no vamos a estar ociosos. Dice la palabra que si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto.
Estas cosas deben estar en nosotros. Es un imperativo, es una orden del Señor. Estas cosas, si estas cosas están en ustedes, en nosotros, entonces también no solamente están en nosotros, e ir en aumento. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Cuál es nuestra experiencia hoy? ¿Somos ociosos? ¿Somos diligentes? ¿Podríamos poner en este mismo formato la armadura de Dios? ¿Nos estamos vistiendo de esa manera? Entonces, tenemos mucho que hacer en nuestra vida espiritual. Dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Está perdiendo la visión espiritual. Está perdiendo lo que Cristo quiere de él. ¿Cómo está nuestra vida? Dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El consejo final del apóstol dice, por lo cual, por esta razón, porque esto, hermanos, debe ser importante, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Dios nos bendiga, Dios nos provea cada día de esta gracia renovadora para caminar, para crecer, para avanzar en los propósitos eternos de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque has provisto para nosotros de tu palabra bendita, para que a través de ella nosotros podamos mirar nuestra salud espiritual, medir nuestra estatura espiritual, también nuestra fortaleza. Señor, en esta hora tu palabra nos dice que es necesario que estas cosas estén en nosotros y abunden. De esa manera no estaremos ociosos. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes y a caminar en victoria cada día contigo, agradándote en todo, porque somos pueblo tuyo y hemos sido puestos sobre esta tierra en salvación para alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.